Buenos días, hermanos. Vamos a dejar un poquito Romanos ahí en descansar por unas semanitas y vamos a retomar Eclesiastés. Así que quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 4. Vamos a estudiar esta mañana, estar estudiando desde el versículo 7 al versículo 16. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 7 al 16. Versículo 7. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para qué trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Versículo 11. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará el solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Versículo 14. Porque en la cárcel salió para reinar, aún en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos en esta mañana que por favor nos hable, que el Espíritu Santo nos sea iluminando, Señor, y hablando a cada uno de nosotros. Queremos oír tu voz, Padre. Queremos crecer, queremos aprender, queremos edificar nuestra vida, Señor. Queremos hacerlo a la luz de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la única, Señor, que nos da esa sabiduría para poder vivir esta vida creada por ti, Señor. Gracias por este texto. Te pido, Señor, la guía del Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Se fijan, capítulo 4, que lo estudiamos hace unas semanas atrás, dice, me volví, viajé a los oprimidos que no tenían esperanza. Y ahora, en el versículo 6, dice, 7, y yo me volví otra vez. Entonces, lo que Salomón está haciendo acá viene contándonos constantemente en el libro de Eclesiastés, si lo puedes leer, como que no hay un tema en común, sino que Salomón se va dirigiendo y desenvolviendo en diferentes tipos de temas y circunstancias de la vida. Entonces, acá, en el versículo 7, Salomón va a considerar otro asunto y nos va a hablar de que no es bueno, ¿qué cosa? Estar solo. No es bueno estar solo, necesitamos vivir en comunidad porque de esa manera nos vamos a hacer, ¿qué cosa? Más fuertes. Mira el versículo 7, empieza, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. La Biblia, Dios habla hoy, dice, al volverme hacia otro lado, o sea, él venía, recordemos, es interesante la literatura hebrea, como Salomón nos explica, él está enfocado en un tema y luego dice, bueno, ahora me voy a volver acá, voy a tocar otro tema. Y así se va el libro de Eclesiastés desarrollando. Dice, me volví hacia otro lado y vi otra vana ilusión en este mundo. Ahora comienza con otro tema y comienza en el versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor. En el original es sin un segundo, sin alguien más. Porque después dice que no tiene hijo ni hermano. Entonces vamos en nuestra mente visualizando lo que Salomón nos está tratando de explicar. Él vio ahora y vio un hombre solo, sin hijo, sin hermano, pero nunca cesa de trabajar. Un trabajólico. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ni él mismo medita, como que es alguien que trabaja y nunca para, como para reflexionar. Y la pregunta, ¿para qué trabajo tanto?
¿Para quién yo trabajo? Y defraudo mi alma del bien. O sea, ¿por qué trabajo tanto si ni siquiera disfruto de lo que tengo? Y dice, también esto es vanidad y duro trabajo. Entonces, cuando dice acá, un hombre sin sucesor es un segundo, en el numeral, puede referirse a cualquier cosa, pero en el contexto es crucial, ya que nos dice que este hombre que está citando ahora no tiene un segundo que lo suceda. Es decir, no tiene, según el texto, ni hijo ni hermano a quien dejarle toda su riqueza. Está solito. Y lo describe como un trabajador exagerado. Miren el texto. Trabaja solo por trabajar. El trabajo llegó a ser la meta en su vida. El objetivo final de su vida, ¿cuál es? Trabajar. Esto lo vemos en muchas culturas nosotros. Nosotros vamos al continente asiático y la mayoría de ellos su única ocupación de todo el día y de todos los días, ¿qué es? Trabajar, trabajar, trabajar. Ni llegan a casa, sino que se alquilan cubos para dormir, reposar y volver a trabajar como maquinita. Trabajan, 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 trabajan. Y eso es la cultura occidental. Eso es lo que se nos ha implantado a nosotros. Trabajar, trabajar, trabajar. ¿Para qué? Porque hay que conseguir cosas. Está bien. Pero esto acá lo que Salomón está exagerando con este hombre que trabaja y nunca cesa, según el texto, nunca cesa de trabajar. El trabajo, en otras palabras, ha llegado a ser ¿quién? Su Dios. Su Dios. Trabaja y trabaja y nunca se sacia. Mire el texto, el 8. Sus ojos no se sacian. ¿De qué cosa? De lo que ha ganado. El hombre tiene dinero. No es que, bueno, está bien, tiene que trabajar porque tiene que pagar la luz, tiene que pagar los biles. No, él tiene mucho dinero. Pero sus ojos no se sacian con lo que tiene. No se sacian con la riqueza. De muchas maneras, sin Dios, entendamos que esta perspectiva es bajo del sol. Y como ya lo hemos estudiado en Eclesiastés, bajo del sol quiere decir una vida lejos de Dios, apartado de Dios, sin tener en cuenta a Dios en la ecuación. Yo vivo mi vida, yo soy mi propio dueño de mi destino, mi Dios. Entonces, el dinero, muchas veces sin Dios, es una maldición, porque pronto nos controlan. Un mal de los ricos es que nunca se sacian y pareciera que nunca están satisfechos. Siempre quieren más y más. Y lo más lamentable de este texto es que esta persona está sola. ¿Te das cuenta? Sola y obsesionada con su trabajo. Acumula y acumula sin parar, sin saber dónde va a parar eso. No sabe dónde va a terminar todo eso. Por eso el texto dice, ni sus ojos se sacian. En el original esto va sucedido de una partícula que es nunca, nunca está satisfecho con lo que tiene, nunca se sacia. O sea, jamás, no tiene un weekend, no tiene un relajo, no tiene un domingo que se tomó en la tarde para disfrutar. No, nunca. O sea, él los 365 días del año está obsesionado por poder conseguir. Y tiene, pero no se satisface. Y ese es un mal de este mundo. Ese es un mal de estar lejos de Dios, apartado de Dios. Ese es el mal del mundo, que nunca alcanza. Siempre quiero, siempre. Esa necesidad de estar satisfecho nunca llega, lejos de Dios. Y el texto sigue el versículo 8 diciendo, ni se pregunta. Es más, lo que está acá diciendo Salomón es que este hombre en ningún momento para y medita. ¿Para qué estoy haciendo esto? Que sería lo ilógico, sería lo ideal que parara un poco y dijera, bueno, alto, me estoy matando, ya tengo suficiente, yo voy a comenzar a disfrutarlo. No se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? Está tan envanecido que ni siquiera se pregunta, ¿para qué trabajo tanto? No se hace esa pregunta. La otra versión dice, ¿para qué me niego el bienestar? No se lo pregunta. Tal vez gente de afuera lo mira. Tal vez gente que está cerca de él lo mira y dice, hey, pero reacciona. ¿No te das cuenta que estás envanecido en algo? Para. No puede. No puede parar porque dice, ni puede parar para decir, ¿por qué? ¿Para qué me niego el propio bienestar?
No se pregunta para qué se niega de placer. No quiere gastar lo que tiene, se priva de cosas. Vive miserable entre sus millones. Ese es un mal. Ese es un mal que está en el mundo. Gente que tiene todo, pero no tiene nada. Porque el texto y el contexto de este libro es la vida debajo del sol, fuera de Dios, lejos de Dios, apartado de Dios. ¿Cuánta gente conocemos nosotros así que tiene mucho dinero guardado tal vez en el colchón? Guardadito ahí, que nadie me lo toque y es su Dios, está ahí. Y viven peor que homeless, ni zapatos se compran para no gastar sus millones que tienen guardados. Y al final se mueren. ¿Y todo su dinero para quién quedó? Eso es lo que está diciendo el texto. Para nadie, ya que no tenía familia. Y no solamente perdió su dinero, sino también su alma. Miren Lucas 12, 18 al 20, se los leo. Y dijo, una persona como la que estamos viendo acá, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todo mi fruto y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocija. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Mire, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? ¿Para qué trabajaste tanto si al final no tienes a quién dejarle nada? Salomón nos quiere hacer pensar de la importancia de tener a alguien al lado. La importancia, no solo para dejarle una herencia, ojo, sino para vivir la vida. Por eso es la importancia del segundo. Hermanos, Dios no nos hizo solitarios. Dios no nos hizo para estar aislado allá, llanero solitario cristiano. No, yo no necesito ir a la iglesia porque ahí son todos unos pecadores. Sí, es verdad, somos así. Pero pensar que solo vamos a estar mejor es un error. Pensar que yo con mi televisión, con una predicación en YouTube ya tengo mi vida, es un error. Mire el versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces ya nos sacó del contexto lo que nos está llevando Salomón y dice, mejor son dos. Entonces al hombre rico del versículo 8, que se le describe solo, amargado, avaro, ahora hace un contraste Salomón. Y acá habla favorablemente de la compañía, dice, mejor son dos. La ventaja de tener a alguien al lado, ¿para qué? Para apoyarte. Para apoyarte. Lo vemos en Génesis, desde Génesis adelante. No es bueno que estemos solos, que el hombre esté solo. No es bueno. Puede y debe aplicarse a relaciones de varios tipos. El compañerismo sin duda reduce las dificultades en la vida. Y Salomón nos va a enseñar 4 beneficios del tener compañía. 4. Para que aprendamos nosotros a valorar y agradecer lo que es tener a alguien al lado. Porque a veces no nos damos cuenta de qué es tener a alguien al lado. No lo valoramos. Salomón nos va a mostrar 4 motivos de por qué no debemos estar solos. Miren el primero. Lo dice el versículo 9. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Entonces, el trabajo en conjunto es más productivo. Y los estudios han demostrado que 2 personas que trabajan por separado no van a lograr los mismos éxitos que si trabajan juntos. Eso es obvio. Con alguien que te ayuda al lado, el trabajo es mucho más fácil y rápido. Es importante estar acompañado. La compañía es superior al individualismo. En la tradición judía se dice que una persona sin su pareja es como la mano izquierda sin la derecha. Así de radicales. Entonces algo sucede cuando hay 2 unidos. ¿Qué pasa? La capacidad de producción aumenta. El esfuerzo es menos. Y Dios bendice, hermanos, siempre, si lo llevamos y lo aplicamos a la iglesia, Dios bendice el trabajo en equipo, en comunión. Dios bendice cuando la iglesia trabaja unida. La iglesia no puede ser bendecida por el Señor si cada uno acá hace lo que piensa que está bien y solo y se aísla. No, el trabajo debe ser
en unidad. Y contrario a eso, Dios también odia la división. Esto es cuando la iglesia se divide, cuando hay dentro de la iglesia cizaña que va dividiendo. ¿Por qué? Porque la iglesia se debilita. Es lo mismo que el matrimonio. El matrimonio debe estar unido, no debe haber un tercero interviniendo. Entonces, si estamos unidos en comunión, Dios bendice a la iglesia. En el versículo 10. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo, está como una exclamación, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Entonces el segundo motivo es que nos vamos a cuidar, ¿qué cosa? Mutuamente. Nos vamos a cuidar. Si alguna vez la tragedia golpea a una persona, si cayeren, en el hebreo está en plural. Es como si alguno de ellos cae. Si alguno de ellos cae, el daño puede ser menor porque tienes un compañero al lado. ¿Qué va a hacer ese compañero? Te va a levantar. ¿Te das cuenta? Qué interesante. Y muchas tragedias pueden ser mortalmente si no hay alguien que te acompañe. Por ejemplo, tú te dan ganas de irte a hacer montañismo. Hoy día domingo te preparaste tu traje, te fuiste con tus cuerdas y te fuiste a hacer montañismo. Y te vas solo. El riesgo es muy grande y muy alto ¿de qué? De que te pase algo. Es muy grave. ¿Y quién te va a ayudar? Por eso el contexto es, si vas a hacerlo, hazlo con alguien que te acompañe. ¿Por qué? Porque si te caes, ¿qué va a hacer esa otra persona? Y esa es la vida. Esa debe ser la vida diaria, nuestra vida en comunidad, en comunión. Siempre tener a alguien al lado a quien acercarse, a quien rendir cuenta. No estar solo. Si yo digo, yo voy a seguir solo una vida cristiana y voy a estar adelante, no, ten cuidado, podemos caer. Necesitamos tener a alguien al lado a quien rendirle cuenta. Necesitamos, porque solo vamos a fracasar, vamos a caer. Entonces los versículos que leímos recién, el 9 y el 10 abogan por el trabajo en equipo. Este ejemplo ilustrado el Señor Jesús lo hizo cuando enviaba la obra misionera a sus discípulos. ¿De cuántos los enviaba? De 2 en 2. ¿Por qué no los envió de a uno? Porque sabe que uno solo no es bueno que salga. No era bueno, tenían que cuidarse entre ellos. Pablo siempre en sus viajes misioneros estaba acompañado de Bernabé, Silas, Timoteo, etc. Entonces cuando se está solo, hermanos queridos, en la vida cristiana, ¿qué es fácil? ¿Qué cosa? Es fácil desmotivarse. Cuando se está solo es fácil desanimarse, ya que las luchas son parte de la vida. Necesitamos, ¿qué cosa? Al otro, que me aliente. Ahora, si los dos están fríos espiritualmente, hay un problema. Se necesita un tercero. Se necesita un tercero. Pero necesitamos a alguien maduro en la fe, que nos ame y que nos ayude a levantar cuando estamos decaídos, sin ánimo. Y el texto que dice, miren, ay del solo. Y muchos dicen, esto es soltero, por eso son los solteros, ay de ellos. Los solteros. Pero no habla de un soltero acá. El texto no está haciendo alusión a eso, sino que de una persona que ha decidido voluntariamente, ¿qué cosa? Apartarse. Ha decidido estar sola, aislarse de la iglesia, aislarse. O tal vez se ha quedado sola porque ya nadie lo soporta. Y eso es lamentable. Por sus malas actitudes ya va perdiendo gente al lado, entonces se está quedando solo. Y por eso dice, ay del solo. Ay del solo, ay que está solo. Es triste estar solo, pero es más triste cuando te quedas solo porque tú mismo te has encargado de alejar a las personas. ¿Te das cuenta, hermano? Es triste estar solo. No estamos hechos para estar solos. El ser humano no está hecho, nosotros estamos hechos para relacionarnos. Y hay, dice del solo, que es lamentable cuando te has quedado solo por causa de tu propio carácter, porque ya nadie quiere estar cerca de ti. Dice, ay del solo, es triste por tu temperamento, carácter,
Porque ya las personas tal vez que se acercan a tu lado, ya no las edificas. Entonces, prefiero no ir porque voy a salir peor. Mira el versículo 11. Sigue bajo la misma imagen. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará el solo? Entonces, el tercero es que te ofrece calor. ¿Este principio aplica al matrimonio? Sí, puede aplicar, pero aunque en el contexto está hablando de las caminatas largas de los viajeros en el antiguo Israel, cuando tenían que dormir en alguna posada o a veces se caía la noche en cualquier lugar y tenían que dormir donde sea y tenían que abrigarse entre ellos por el frío. Ese es el contexto de este texto. Ellos aprovechaban el calor corporal de su compañero de viaje. Mire el 11. Más, ¿cómo se calentará solo? Y ahí está el contraste. Este rico solitario del versículo 8, que tiene mucho dinero, pero el dinero no le va a dar calor. No puede calentarse con los beneficios de una compañía. Su dinero, ¿qué le va a proporcionar a esta persona? Tal vez una buena cama, una buena calefacción, pero la soledad en su interior la hará sentir frío, miserablemente. Versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe mucho. Entonces el cuarto principio que vemos acá de por qué no debemos estar solos es que aumenta la seguridad. Un viajero solitario puede ser vencido fácilmente, sin embargo, si hay otros alrededor, es mucho probable que sufran daño, ¿cierto? Viajar siempre es un esfuerzo arriesgado en los tiempos antiguos, especialmente si un hombre viajaba solo. ¿Y se acuerdan la parábola ahí de Jesús y el buen samaritano? El hombre iba solo y lo asaltaron y le pegaron. Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá Salomón, y termina el texto, dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuántos hemos ido a bodas cristianas? Creo que todos. Y este texto lo usan para referirse a la unión del matrimonio. Está el hombre, está la mujer y Dios. Pero exegéticamente el texto no dice eso. No nos está enseñando ni nos está hablando del matrimonio. Recuerden el contexto que viene hablando Salomón. Salomón está hablando de la unión entre dos personas que mientras más hayan, más fuertes son. Más retribución van a tener a su trabajo, más protegidos van a estar. Si se cae uno, el otro. Está hablando de relaciones personales, de amigos, de compañeros. Acá, yo no ocupaba para el matrimonio, pero de acuerdo al ejemplo de Salomón, tener un compañero es como tener una fuerza de un cordón de 3 dobleces. Con esta medida de fuerza es muy difícil que se rompa. Mire, si 2 dobleces representan a 2 compañeros, ¿a quién se está refiriendo un tercer doblez entonces, según el contexto? A un tercer compañero, que hará mucho más fuerte esta relación. Muchos dicen que Dios es el protector último. Sin embargo, este enfoque podría estar sacado de contexto, ya que Salomón no nos está hablando de eso. Mire que en el antiguo Israel, donde se está escribiendo esto, un cordón de 3 dobleces era simplemente un proverbio para referirse a la fuerza, resistencia y fortaleza. Ejemplo, en palabras sencillas ellos decían que si 2 son fuertes, con un tercero haciendo fuerza van a ser más fuertes. Una cuerda podría romperse fácilmente. 2 cuerdas entrelazadas van a requerir más resistencia. Pero 3 cuerdas tejidas juntas ya no se iban a romper fácilmente. Ese es el valor de la unión. Si 2 viajeros son mejor que uno, entonces a 3 les irá mucho mejor. Salomón tenía más que número en mente, estaba pensando en la unidad involucrada en estas 3 cuerdas. Y qué hermosa imagen de compañerismo, de amistad. Entonces, conclusión. Salomón comenzó con el versículo 8 con el número 1, una persona.
Versículo 9 se movió a 2 personas. Y versículo 12 cierra ahora ¿con qué? Con 3 personas. Y esto es típico, hermanos, por eso necesitamos entender la Escritura en su contexto, porque esto es típico de la literatura hebrea. El autor comienza con una idea, lo refuerza con una segunda y lo remata con una tercera para dar mayor énfasis. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, Proverbios 6:16, se los leo. 6 cosas aborrece Jehová, y ahora el énfasis, y aún 7 abomina su alma. Eso es la literatura hebrea, eso es lo que Salomón está acá. Amós 1:9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el 4 no revocaré su castigo. De esta forma enfatiza la escritura hebrea. Y hasta acá nosotros estamos entendiendo algo que hay en la mente de Salomón, que es que la importancia de tener a alguien al lado. Pero el libro de Eclesiastés es tan complejo que te cambia de tema absolutamente. Y ahora me cambia de tema completo, radical. Se va a otro lado. Mire el versículo 13. Y una historia compleja de interpretar. Dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Pero Salomón, estábamos en un tema. Estábamos hablando de la unidad, de la unión, de la fuerza. Ahora me sacó para otro lado y me presenta a un rey viejo y necio y al lado un muchacho pobre y sabio. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? El relato, cuando lo hemos leído, tal vez pensamos, este es José. Este es José, pero no está hablando de José. Cualquier conexión histórica podría traer muchas dificultades. Parece, si lo leemos así, como una ilustración solamente. Salomón nos viene hablando de que una persona que se sienta autosuficiente en contraste con aquellos que valoran la compañía. Y acá en esta ilustración vemos a 2 personas. Primero un rey viejo y necio. Este rey podría pensar que está lleno de sabiduría, sin embargo, al ser necio, cree que no necesita consejo de nadie. Esto lo vemos muchas veces, que personas que tal vez llevan años en la iglesia y tienen una edad ya avanzada, piensan que nadie les puede decir nada, que ya se la saben todas. Y no es así, no es así. No admiten consejo y el Señor va a tratar con ellos por orgullo. Y en lo personal me ha tocado lidiar en otros países, no acá, con hermanos que tenían un concepto muy alto de sí mismos por ser grandes ya. Y el Señor trata con ellos, sin lugar a dudas. Y en contraste a este hombre, tenemos al joven, pobre y sabio. Y este jovencito sí oye consejo. Podría ser pobre, pero sin embargo es sabio. ¿Por qué? Porque oye consejo. Mire el versículo 14. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. El joven de la cárcel salió y luego se levantó a la posición de rey. A pesar del hecho de que nació pobre, llegó a ser rey. Y acá hay un refrán que dice, más vale joven pobre y sabio que rey anciano y necio. Entonces, versículo 15. Vi a los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estaba en lugar de aquel. El muchacho sucesor de este versículo es difícil de interpretar, no es José, pero el énfasis está en que el pueblo, y acá viene el énfasis de esta ilustración, todo el pueblo se reúne en apoyo de este joven rey. Ya el pueblo estaba tal vez hastiado de este rey viejo y necio. Y se levanta todo el pueblo ahora en contra de este rey y va donde el jovencito, que viene saliendo recién de la cárcel y es pobre, pero sabe escuchar, y todos dicen, le siguen y le aclaman. Porque el versículo 16 nos ayuda en eso. Dice, no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces Salomón, como rey, observó, notó que la multitud, que las masas,
es igual en todas partes. Es inestable. Primero apoyaron al rey y luego lo dejaron por viejo y necio. Ahora apoyan al joven, pero con el tiempo tampoco van a estar contentos con él. Y es la rueda que nunca para. Ahí nos está llevando Salomón. Acá nos está dando luz ya hacia dónde va. Salomón está hablando de liderazgo. Al principio todos te aplauden, todos te abrazan, pero luego ya no te siguen y van en pos de otro. Y esa es la multitud. ¿Se acuerdan al Señor Jesús cuando Él predicaba? ¿Qué dice la palabra? Multitudes le seguían, ¿cierto? Multitudes. Y esas multitudes que le seguían, ¿dónde estaban cuando Él fue entregado para ser preso? ¿Dónde estaban las multitudes que le seguían? Aparentemente el joven, se los leo esto, salió de la cárcel y tomó el trono debido a la demanda popular. Parecía que el nuevo rey se había ganado el corazón del pueblo, pero por desgracia su popularidad no duró. Pudo haberse convertido en el líder de millones de personas y haber sido muy popular, pero la generación más joven que crece a su alrededor lo rechazan. La nueva multitud ya no lo quiere y designan a otra persona. Oliver Cromwell, quien le arrebató el trono británico a Carlos I, le dijo a un amigo: no confíes en los vítores y los aplausos, porque esas personas que te gritan, te van a gritar igual, tanto si subieras al trono o como si fueras a la horca. Cromwell entendió la psicología de la multitud. Y lo mismo pasó con el Señor Jesús. Cuando Él entraba a Jerusalén, ¿qué decía la multitud? ¡Hosana, hosana! Día después, poquitito, crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Te das cuenta, hermano, que esa es la relación humana? Por eso debemos tener tanto cuidado de nosotros mismos, porque un día te van a aplaudir y al otro día te van a dar la espalda. Aún aquellos que confiábamos. Por eso Salomón nos está poniendo en perspectiva de abrir nuestra mente y de dejar de mirarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque constantemente nos van a defraudar. Constantemente. Pero ¿por qué quiere Salomón enseñarnos esta historia? Entonces Salomón, como rey, observó el cambio en las multitudes que te siguen y llegó a la misma conclusión. Un día me aman y al otro me odian. Por eso el texto dice en el 16, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y llega a la conclusión, todo lo que es el libro de Eclesiastés es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está viendo Salomón es lo absurdo de querer vivir para agradar a los demás, porque un día estarán contigo y al otro te darán la espalda. No debemos, hermanos queridos, hacer las cosas para agradar a las personas. Eso nos traerá dolor, porque las personas nos van a fallar. Salomón nos enseña a enfocar nuestra mirada en lo alto, no debajo del sol, sino más allá del sol, en Dios. Primeramente debemos buscar ¿qué cosa? La aprobación de Dios. Ojo, pero no nos confundamos. Esto no quiere decir que yo a mi prójimo lo deseche. No. Lo que está diciendo es que si estamos bien con Dios, de manera natural, voy a estar bien con mi hermano. ¿Pero te das cuenta de la prioridad? Lo que Salomón nos está mostrando es, mira, si tú te estás guiando por el aplauso, estás en problema. Si tú te estás desanimando porque te criticaron, estás en problema. Porque en la mañana te van a aplaudir y en la tarde te van a criticar. Ahora, ¿cómo lidias con eso? ¿Cómo lidiamos con eso? Y por eso cuando somos débiles en la fe, nos duele tanto el rechazo. Por eso andamos tan preocupados de que mira, no me saludó, mira cómo me hizo, mira, me abrió el ojo mucho. No voy más a la iglesia. ¿Te das cuenta? Porque estamos muy preocupados de nosotros mismos. Siento que Salomón está diciendo, mira, las personas que estamos, incluso tú, porque tú eres una de ellas, también lo haces. También vas a
defraudar a alguien que confió en ti. Eso va a ocurrir. Debemos cambiar nuestras prioridades. Muchas veces nos amargamos y nos desanimamos mucho de venir a la iglesia. Porque un hermano que confiaba en él, que le conté un secreto, lo destapó. Bueno, hermano, no contemos un secreto. Así de simple. Los secretos no son muy bíblicos los secretos. No hablemos en las cámaras ocultas. Porque si me desilusionan, vivimos pendientes de lo que otros hacen y nos preocupamos mucho de nosotros mismos. Entonces, aplicación final, Salomón primeramente nos está enseñando ¿a qué? A que no es bueno estar solo. A tener un cuerpo donde refugiarme. ¿Y cuál es ese cuerpo donde me voy a refugiar como creyente? Mi iglesia. Acá me van a cuidar. Yo vengo acá porque acá me van a cuidar de mí. A trabajar unidos en amor, porque seremos más fuertes. Y a entender que mi hermano, a quien amo, me va a fallar un día. Ahora cuando me falle, yo no lo miro más. Ya le doy la espalda y es mi enemigo. Si nosotros todos los días estamos fallando al Señor y el Señor nos ama, ¿por qué yo tengo un estándar tan alto cuando vengo a la iglesia? Actitudes de la iglesia me van a desanimar. Pero a saber que solo en Dios descansa mi alma, debemos aprender a confiar más en Dios y dejar nuestra carga en Él. Eso me ayudará a confiar más y descansar en mi hermano débil. Entonces la enseñanza de hoy descansa en la amistad, la unión y el apoyo mutuo. Pero eso se logrará solamente si estoy en comunión con el Señor. Este texto era un poquito complejo, pero Salomón lo que nos está diciendo es que no nos aislemos, no estemos solos, necesitamos la compañía unos de otros, pero que nuestra confianza no descanse en la persona, sino en Cristo. Porque el hermano me va a fallar. Pero como me va a fallar, pero mi mente está puesta en Cristo, estoy descansando en Él, yo abrazo a mi hermano. Yo abrazo a mi hermano, le perdono y crecemos juntos. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por el texto de Eclesiastés, Padre amado. Te pedimos que nos ayudes como iglesia, Señor, a crecer, a saber que no es bueno que estar solo. El llanero solitario cristiano no existe. Necesitamos crecer en comunión, pero también necesitamos, Señor, saber que todos somos diferentes y que si ponemos mucho la confianza, Señor, y nuestra fe y nuestra esperanza en un hermano, Él me va a fallar. Señor, ayúdanos a poner nuestra fe, esperanza en ti, Señor. Y a través de ello, Señor, yo amaré a mi hermano aunque me falle. Porque así como Él me falla, yo también fallo, Señor. Ayúdanos, Padre amado, en esta mañana, Señor. Poner en práctica lo que aprendemos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, nos ponemos en pie, vamos a